Hola estudiantes, bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 2 es los gases y las disoluciones. Para el estudio de los gases nos centraremos en algunas de las características más básicas. Estas magnitudes básicas son la temperatura, la presión y el volumen. Desde el siglo XVII se estudió el comportamiento de los gases para conocer cómo variaba el volumen, la temperatura o la presión que ejerce cuando ocurre algún cambio. Hablando del volumen, el volumen es el espacio que ocupa un sistema. Hay que recordar que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran. Decir que el volumen de un recipiente que contiene un gas ha cambiado es equivalente a decir que ha cambiado el volumen del gas. Hay varias unidades para medir el volumen, como es el litro, lo que corresponde a un decímetro cúbico, y el mililitro, lo que corresponde a un centímetro cúbico. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro cúbico, pero en todos nuestros ejercicios emplearemos como unidad de volumen especialmente la unidad de litro. Otra de las magnitudes básicas en el estudio de los gases es la temperatura. Según la teoría cinética molecular, la temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas que constituyen un medio. Hay varias escalas para medir la temperatura. Las más conocidas son la de Celsius, basada en el agua, el Fahrenheit, basada en alcohol etílico, y el Kelvin, que es la escala de temperaturas absolutas. Principalmente emplearemos la de Kelvin. Para convertir los grados de temperatura de grados centígrados a nuestra escala absoluta o Kelvin, necesitaremos emplear la fórmula que aparece en la posición inferior. Es decir, los grados centígrados se les sumará 273 y con eso obtendremos el valor de Kelvin. Para el caso que tengamos una escala de Fahrenheit, cogeríamos, le restaríamos 32, le dividiríamos entre 9 y finalmente multiplicaríamos por 5. De esta manera obtendríamos los grados centígrados que posteriormente podríamos convertir en grados Kelvin realizando la fórmula que nos habíamos comentado en el paso anterior. La tercera magnitud básica en estudio de gases es la presión. En física llamamos presión a una fuerza que se ejerce sobre una superficie. Según la teoría cinética, la presión de un gas está relacionada con el número de choques por unidad de tiempo de las moléculas del gas contra las paredes del recipiente que las contiene. Cuando la presión aumenta, quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo es mayor. Existen distintas unidades para medir la presión, como las atmósferas, los milímetros de mercurio, que también son conocidos como torricelli, los pascales, unidad del sistema internacional, y otras muchas que existen, como los bares, milibares. La que emplearemos especialmente va a ser la de atmósferas. Por eso acabo de situar la equivalencia con respecto a otro tipo de unidades del sistema de presión. Una atmósfera equivale a 101.300 pascales aproximadamente, y comparando con los milímetros de mercurio, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Uno de los primeros aparatos empleados para la medición de las presiones fue el conocido como barómetro. El barómetro, inventado por Torricelli, está basado en un experimento que realizó en un laboratorio donde se logró medir la presión atmosférica por primera vez. Este experimento Torricelli
se realizó en 1643 por el mismo evangelista Torricelli, que fue discípulo de Galileo. En el experimento se rellenaba con mercurio tanto un recipiente como un tubo abierto en uno de los extremos y cerrado por el otro. Este tubo se daba la vuelta y se introducía en el recipiente inicial. El mercurio descendía por el tubo rellenando el recipiente inferior, de manera que quedaba una parte superior vacía dentro del tubo. Se comprobó que la altura del mercurio en el tubo era 760 milímetros, con lo que la presión ejercida por la atmósfera era equivalente a la de una columna de 760 milímetros de mercurio. Ahora sí entraremos en el estudio de las leyes de los gases. La primera que vamos a estudiar es la ley de Boyle-Mariotte, cuya expresión hemos indicado en el recuadro inferior. La presión inicial se multiplica por el volumen inicial, dándonos igual a la presión final multiplicada por el volumen final. Cuando un gas experimenta transformaciones a temperatura constante, y este es un dato muy importante para poder diferenciarla respecto a otras leyes, si estamos en temperaturas constantes, temperaturas que no varían, o procesos isotérmicos, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esta ley fue formulada independientemente por Robert Boyle en 1662 y por Edme Mariotte en 1676. Observando la gráfica inferior, tras situar los datos tabulados de experimentación de presiones frente a volumen, en la gráfica podemos ver un dibujo característico dado en forma de hipérbola. La hipérbola tiene una ecuación matemática que tras desarrollarla finalizaríamos con la ecuación comentada de Boyle-Mariotte. La segunda ecuación de estudio de los gases es la ley de Charles. Esta tiene una expresión matemática que hemos indicado en la parte inferior derecha de la diapositiva. El volumen 1 inicial dividiríamos entre la temperatura inicial y sería exactamente igual al volumen 2 final dividido la temperatura final. Cuando un gas experimenta transformaciones a presión constante, y presión constante, volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho con la ley anterior, es uno de los datos importantes para poder destacarla. Siempre que la presión sea constante, no varíe, o el proceso sea isobárico, que significa lo mismo, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esta ley fue formulada por Jacques Charles en 1787 y posteriormente Gay-Lussac la comprobaría en 1802. Charles no publicó su trabajo, cosa que Gay-Lussac aprovechó para hacerlo. Y aunque se quiso adueñar de la ley, siempre nos ha quedado como recuerdo que es la de Charles. Al representar los datos tabulados del volumen en litros frente a la temperatura en Kelvin, podemos ver que los datos nos dan una representación lineal. Si seguimos la ecuación matemática de la recta, finalizaremos con el desarrollo de la ecuación de Charles. Charles además perfeccionó el globo aerostático inventado por los hermanos Montgolfier, utilizando hidrógeno en lugar de aire caliente. La tercera ley es la conocida como ley de Gay-Lussac, cuya expresión matemática la podemos encontrar en la diapositiva. La presión inicial dividido la temperatura inicial es igual a la presión final dividido la temperatura final del gas que hemos empleado. Cuando un gas experimenta transformaciones a volumen constante, y repetimos como las anteriores, a volumen que no varía o proceso isocoro, detalle muy importante para destacarlas y diferenciarlas de las anteriores, la presión es directamente proporcional a la temperatura.
Esta ley fue formulada por Gay-Lussac en 1802. Ya intuía, debido a la ley de Charles, que debería de existir otra ley que asociara justamente igual la presión con la temperatura. De hecho, a la primera ley, que es la de Charles, se le conoce a veces como primera ley de Gay-Lussac y a esta como segunda ley de Gay-Lussac. Cuando situó los datos de la experimentación en gráfica, volvió a observar cómo la presión frente a la temperatura daban puntos que se podían asociar a una recta. Esta recta, en su desarrollo matemático, finalizaría dándonos la ley de Gay-Lussac. Se puede observar cómo, unificando las tres leyes previas, obtenemos una nueva ley que sería la Ley General de los Gases. Esta ley sigue la ecuación marcada en el recuadro. La presión inicial por el volumen inicial del gas dividido la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final dividido la temperatura final del gas. Cuando un gas experimenta transformaciones manteniendo la masa de gas constante, la presión, volumen y temperatura se modifican siguiendo la ecuación de combinación de las tres anteriores. La unificación fue realizada por Gay-Lussac. Retornando al concepto de temperatura, podemos indagar en lo que significa la escala absoluta de temperaturas, siguiendo la interpretación dada por Lord Kelvin en el siglo XIX. Con el fin de evitar el empleo de valores negativos de temperatura, Lord Kelvin sugirió emplear como punto de inicio de la escala un valor conocido como cero absoluto. Si observamos la gráfica dada en la ley de Gay-Lussac, los puntos facilitaban una representación lineal, que si la seguíamos, finalizaríamos tocando el eje de las X, en el que aparecían las temperaturas. La temperatura mínima, que llegaba a aparecer como punto de corte, era menos 273,15. El cero absoluto, por tanto, es la temperatura teórica más baja posible y se caracteriza por la total ausencia de calor. Es la temperatura a la cual cesa el movimiento de las partículas. Aquí el nivel de energía es el más bajo posible. El cero absoluto corresponde aproximadamente a la temperatura de menos 273,15 grados centígrados. Nunca se ha alcanzado tal temperatura y la termodinámica asegura que es inalcanzable. Teoría cinético-molecular. La teoría cinética fue enunciada para justificar las propiedades y el comportamiento de los gases, aunque posteriormente se extendió también a los líquidos y a los sólidos. El precursor del modelo fue Daniel Bernoulli, en el siglo XVIII, que introdujo algunos de los postulados que veremos posteriormente. Pero entre 1850 y 1880, Maxwell, Clausius y Boltzmann desarrollaron esta teoría más ampliamente. Los postulados son los siguientes. El primero dice que la materia está formada por un elevado número de pequeñas partículas microscópicas, átomos o moléculas, separadas a una gran distancia por espacios vacíos. El segundo indica que el volumen total de las partículas es muy pequeño y puede despreciarse en relación con el volumen del recipiente que las contiene. Para el tercero, las moléculas son independientes entre sí, de modo que no existe atracción intermolecular alguna, y se mueven continuamente en línea recta y al azar en todas las direcciones. Para el cuarto postulado, encontramos que los choques entre las partículas y con las paredes del recipiente son elásticos, es decir, las partículas no pierden energía tras el choque y conservan su cantidad de movimiento. Por último, el quinto postulado expresa que la energía cinética media del sistema de partículas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. La ventaja de la teoría cinética molecular es que explica algunos de los conceptos empleados en los gases,
La teoría cinética molecular explica por qué un gas, por ejemplo, ejerce una presión. Eso es debido a los continuos choques de las moléculas con las paredes del recipiente que las contiene. Por otra parte, el gas ocupa todo el volumen del recipiente. Eso es debido a que en su movimiento no encuentran las partículas obstáculo y se expandirán sin más límites que el propio recipiente. Además, esta teoría explica las leyes de los gases. Por ejemplo, en el caso de la ley de Boyle-Mariotte, al aumentar el volumen del recipiente, no aumenta la distancia entre las paredes y por tanto las moléculas chocan menos veces con la pared, con lo que conlleva una presión inferior. Para el caso de las leyes de Charles y de Gay-Lussac, podemos justificarlas sabiendo que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas del interior. Estas chocarán con más fuerza y más veces con las paredes del recipiente. En el caso de que las paredes no sean rígidas, se desplazarán, aumentando el volumen del recipiente. En la segunda parte del tema estudiaremos las disoluciones. En la naturaleza es difícil encontrar sustancias puras. La mayoría de las veces las sustancias aparecen unas mezcladas con otras. En muchas ocasiones se presentan como mezclas homogéneas o disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. En una disolución se puede diferenciar lo que es el disolvente, que es el componente que está en mayor proporción, y el soluto, aquel componente o componentes que están en menor proporción. En la mayoría de las ocasiones trabajaremos con disoluciones en las que el disolvente es un líquido y el soluto es un sólido o un líquido. El estado físico de la disolución coincide con el del disolvente. Podemos ver un recuadro inferior con distintos tipos de disoluciones. Se pueden clasificar las diferentes disoluciones dependiendo del estado físico del disolvente y del estado del soluto. Así podemos ver en la tabla diferentes ejemplos de distintos tipos de disoluciones. En una disolución, además de conocer qué sustancias forman el soluto y el disolvente, interesa saber en qué proporción se encuentran. Analizándolas de forma cualitativa, podemos clasificar las disoluciones siguiendo el tipo de concentración de soluto. Si una disolución está diluida, hay poca proporción de soluto, mientras que en una disolución concentrada hay una elevada proporción de soluto respecto al disolvente. No obstante, en muchas ocasiones necesitaremos conocer cuantitativamente la proporción en que se encuentra el soluto. La concentración en una disolución viene indicada por la cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de la disolución o de disolvente. Si vemos el recuadro de la derecha, vemos distintos tipos de disoluciones en las que pasamos de la más diluida, menos coloreada, a la más coloreada, en la que se supone que está más concentrada el soluto. Dos tipos de disoluciones muy características son las que encontramos en el cuadro de la izquierda, conocidas con el nombre de amalgama, que es una disolución de mercurio con otros metales, o de aleación, mezcla homogénea de dos metales o de un metal y otra sustancia. Se puede decir que son disoluciones sólidas, todas estas. En ella tenemos la conocida como acero, que es hierro más carbono, bronce, cobre más estaño, o latón, que es cobre más zinc. Existen varias formas de expresar la concentración, según las unidades empleadas para medir las cantidades de soluto, de disolución o de disolvente. Una de ellas es la concentración en gramos partido litro. Esta, para expresarla, se necesita hacer una división de los gramos de soluto dividido los litros de disolución.
Otra de las etiquetas empleadas en los botes en los que se contienen las disoluciones sería el tanto por ciento en peso. Esta consiste en la división de los gramos de soluto dividido los gramos de disolución multiplicados por 100. La última etiqueta o forma de indicar la concentración que debemos de conocer es el tanto por ciento en volumen. Está bien expresada, al igual que en la anterior, por los mililitros de soluto dividido los mililitros de disolución multiplicados por 100, para que aparezca en forma porcentual. Una de las peculiaridades que tienen estas fórmulas es que a la hora de calcularlas podemos tener en cuenta que las masas siempre son aditivas. Es decir, que la masa de disolución es igual a la masa de soluto más la masa de disolvente. Sin embargo, esto no es tan evidente en el caso del volumen. Los volúmenes generalmente no son aditivos, a menos que el enunciado lo especifique. En ese caso, sí quedaría la situación de que el volumen de disolución es igual al volumen de soluto más el volumen de disolvente. Por último, no debemos de confundir lo que es la relación entre masa y volumen para una sustancia en concreto, que es lo que se conoce con la famosa magnitud-densidad, del tipo de concentración de una disolución formada por soluto y disolvente, es decir, dos sustancias, que viene expresado en forma de concentración en gramos litro. El último concepto con el que vamos a finalizar el estudio del tema es el estudio de la solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una determinada temperatura. Comúnmente esto se suele expresar en forma de gramos de soluto dividido 100 mililitros de disolvente. Generalmente este disolvente es el agua. Existen otras formas de expresarlo que serán proporcionales a esta. Podemos ver cómo una sal se disuelve en un líquido o en un disolvente siempre que interaccionen las partículas de soluto con las moléculas de disolvente, formando una especie de enlaces que en este curso no vamos a indagar. Si analizamos los tipos de disoluciones, podemos diferenciar lo que son las disoluciones saturadas, que alcanzan justamente la solubilidad, las sobresaturadas, que sobrepasan dicho valor, y las insaturadas, que no lo alcanzan. Las gráficas se muestran con las tres regiones separadas: la de saturación, las saturadas en la línea y las insaturadas en la parte inferior. En general, la solubilidad de los sólidos aumenta con la temperatura, debido a que se producen más interacciones soluto-disolvente. Mientras, en los gases, la solubilidad disminuye con la temperatura. Esto es debido a que al calentar se formarán burbujas de gas que se escaparán del líquido. Podemos ver ejemplos en las gráficas inferiores. Para el caso de solubilidad de sólidos, en el caso del nitrato de sodio, nitrato de potasio o incluso el cloruro de sodio, en todas se ven incrementos. Quizás en el del cloruro de sodio el incremento es muy mínimo, pero en todos observamos incrementos con la temperatura. Para el caso del valor de solubilidad de los gases con la temperatura, tanto para el cloruro de hidrógeno, el amoníaco y el dióxido de azufre, todas las gráficas se ven que van disminuyendo. Finalizaremos mirando ejemplos prácticos sobre ejercicios que nos podemos encontrar en cualquier examen o control sobre la solubilidad. En el primer ejercicio se comenta que a partir de la curva de solubilidad del sulfato de cobre, la línea violeta, debemos de calcular su solubilidad a 75 y a 25. Si nos fijamos a la temperatura 75 y subimos
hasta tocar con la gráfica del sulfato de cobre y estirando hasta el eje de las Y donde aparece solubilidad, el número que se nos presenta es un 55 gramos de sulfato de cobre que se pueden llegar a introducir en 100 gramos de agua. Este sería el máximo permitido en esa disolución. Mientras tanto, a 25 grados centígrados, realizando el mismo procedimiento, llegaríamos a tener un valor de aproximadamente 22 gramos de sulfato de cobre en 100 gramos de agua. Hay una diferencia y se ha observado, puesto que en el sólido, como hemos comentado, la solubilidad va aumentando. En el segundo apartado nos dice que determinemos la masa de sulfato de cobre que precipitará al enfriar desde 75 grados centígrados hasta 25 grados centígrados una disolución saturada preparada con 300 gramos de agua. Primero nos situaríamos en el punto de saturación de la disolución de sulfato de cobre a 75 grados centígrados. Después nos desplazaríamos, siguiendo el eje de las X en forma paralela, hasta alcanzar la temperatura de 25 grados centígrados. El valor de saturación para 25 grados centígrados es de 22 aproximadamente, y no del número 55 del que venía la saturación a 75. De la resta de los dos valores dados para las saturaciones a 75, el cual es 55 gramos, y de 25 grados centígrados, el cual es 22, obtendríamos el número de gramos precipitados de sulfato de cobre en la disolución de 100 gramos de agua. Sabiendo que ahora la cantidad de agua que tenemos en nuestra nueva disolución es 3 veces la que aparece en el inicio, la cantidad de sulfato de cobre que precipitará simplemente sería la dada para 100 gramos multiplicada por 3. Y esto nos dará un total de 99 gramos de sulfato de cobre precipitado. Otro ejemplo práctico es el siguiente ejercicio. A partir de las curvas de solubilidad mostradas en el gráfico, determinaremos cuál es la solubilidad del nitrato de potasio, línea azul, a 25 grados centígrados. Podemos ver que subiendo en el eje de la solubilidad, que es el eje Y, alcanzando la gráfica de la línea azul y volviendo al eje, nos da un valor de aproximadamente 36 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. En el caso del apartado B, nos pregunta a qué temperatura la solubilidad del nitrato de potasio es de 80 gramos para cada 100 gramos de agua. Nos iríamos hacia la posición de 80 gramos en el eje de la solubilidad, avanzaríamos hasta tocar la línea azul, que es la del nitrato de potasio, descenderíamos y alcanzaríamos el eje observando que la temperatura marcada es 50 grados centígrados. A esta temperatura se encontraría saturada la disolución en nitrato de potasio. La última pregunta, la del apartado C, dice que qué masa de nitrato de potasio debe disolverse en 150 gramos de agua para obtener una disolución saturada a 25 grados centígrados. Como a 25 grados centígrados sabemos que el número de solubilidad era de 36 gramos partido 100 gramos de agua, y ahora el cálculo es para 150 gramos de agua, podemos emplear la proporción seguida que hemos visto en el ejercicio anterior. Si 36 equivale a 100 gramos de agua, el nuevo número equivaldrá a 150. Realizando el cálculo proporcional, obtenemos que es 54 gramos, lo que ahora nos daría como valor de saturación.